Bienvenido a nuestro podcast, Voz de Esperanza. De la Iglesia, Cristo la Senda. Oramos para que la palabra de Dios hable a tu vida hoy. Para saber más de nuestro ministerio visita www.iglesiacls.org. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, dice de la siguiente manera: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, escuche bien, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Observe el versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el enorme privilegio de estar aquí en tu santo templo. Tu palabra ahora va a ser expuesta, va a ser predicada. Te pido, Dios, que active todos los dones necesarios en mí para que sea predicada con sencillez, con humildad, pero bajo la unción, la autoridad y el poder del Espíritu Santo, para que tu palabra, Señor, no retorne vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la traes. Padre, en el nombre de Jesús, quita toda distracción, todo bloqueo mental aquí y donde quiera que esté llegando esta palabra, para que haya edificación y transformación. Me deposito en tus manos, ilumínanos, Espíritu Santo, y te daremos a ti toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ustedes pueden ver ahí en pantalla el tema de esta mañana, la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Ese es un tema demasiado amplio en la Biblia, que no se puede exponer ni explicar en unos cuantos minutos. Es un tema muy abarcador. Sin embargo, pienso como pastor que hay un llamado urgente de parte de Dios a la iglesia para que se empeñe y se dedique a hacer su voluntad. Hello, no sé si está aquí conmigo. Lo voy a repetir de nuevo. El tema de la voluntad de Dios es un tema muy amplio en la palabra. 1 hora, 45 minutos no es suficiente para exponerlo ni explicarlo. Pero yo como pastor pienso que Dios está haciendo un llamado urgente a su pueblo a que se empeñen y se concentren en hacer su voluntad. Dios está llamando a la iglesia. Dios está llamando a sus hijos encarecidamente hoy más que nunca, que es necesario, que es importante, que es urgente de que nos dediquemos a hacer la voluntad de Dios. Hay mucha confusión hoy en día y muchas cosas locas están pasando en el mundo. Usted puede mirar los noticieros, las redes sociales. Alrededor del mundo están pasando cosas locas, cosas increíbles. La gente está llena de confusión. No sabe a quién obedecer, no sabe a quién creer. Observe, cuando usted va a un lugar que exigen que usted use máscara y de momento usted se encuentra con alguien como que lo conoce,
Pero porque tiene la máscara puesta, usted no sabe si es o no es quien usted está pensando. Por lo tanto, usted tiene duda de que si es o no es. Y como tiene duda, usted no se atreve a saludarlo ni decirle nada, porque con la máscara usted no sabe quién es. De igual manera, amados hermanos, estamos viviendo un tiempo tan difícil que cada día se hace más y más complicado el poder identificar quiénes o qué iglesia están haciendo la voluntad de Dios. ¿Están aquí conmigo? Estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo crucial. Hay muchas personas que dicen que son cristianos. Hay muchas iglesias que hablan de Dios, de Cristo, de la salvación. Pero están viviendo y están predicando y llevan un estilo de vida que sinceramente se nos hace difícil si están haciendo la voluntad de Dios. Muchas cosas locas pasan en las iglesias. Muchas cosas nuevas se están diciendo. Ayer estaba viendo yo un video que subieron a YouTube, en Facebook, de una predicadora. Porque hay manera de decir las cosas. Y ella de una manera vulgar dijo una mala palabra. Y ella dijo, lo dije. Celebrando eso. No, señor, el púlpito no es para eso. No es para celebrar cosas negativas. El púlpito es para celebrar la gloria de Dios. El púlpito es para decir la verdad de Dios. Pero hay manera de decirlo sin tener que usar palabras soaces, obscenas o palabras que no agradan a Dios. Sin embargo, allí yo veía a toda una congregación brincando y diciendo amén por lo que la predicadora dijo. Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? Yo dudo mucho que esa persona, que esa iglesia esté haciendo la voluntad de Dios. Ay. Yo sé que en este año nuevo es la primera vez que nos reunimos presencialmente y quizá usted pensaba que yo iba a traer las 10 resoluciones para el año 2022. No. La resolución para este año es que la iglesia Cristo la Senda, que su hogar, su matrimonio, su ministerio se comprometa a hacer la voluntad de Dios. Siento un fuego, hermano. Y no es de calor porque hace frío. Aleluya. Ahora, en mi humilde análisis, en el mío, con la ayuda del Espíritu Santo, yo identifiqué que hay 3 tipos de voluntad. Usted puede hacer su propio análisis y puede descubrir que hay 10 o 5. Pero yo entiendo que hay 3 tipos de voluntad. Y si usted tiene el lápiz, apunte. Quise hacer un PowerPoint, pero no tuve tiempo. En primer lugar, está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿sabe cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos conforme a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. La voluntad de Dios es que todos los hombres, negro, prieto, blanco, dominicano, chino, escuchen bien, vengan al conocimiento de la verdad que se llama Jesucristo y sean salvos. La segunda voluntad es la voluntad de Satanás. La voluntad de Satanás es que todos los hombres sean condenados y se pierdan, de acuerdo a 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4. Esa es la voluntad de Satanás. Mientras que la voluntad de Dios es que se salven, la de Satanás es que se condenen y se pierdan. Y en tercer lugar está la voluntad del hombre.
la que conocemos como libre albedrío, que es la capacidad que Dios le da al hombre o la voluntad autónoma del hombre tomar sus propias decisiones. ¿Están aquí conmigo? ¿O estoy hablando en chino? Vamos claro, ¿verdad? Existen tres voluntades: la de Dios, la de Satanás y la del hombre. Está bueno, ¿verdad que sí? Se va a poner mejor. ¿Quién dice amén? Entonces, por eso es que en el versículo o el pasaje que estamos usando como base para este importante tema, Juan nos advierte que no amemos al mundo. Lo leyó conmigo, ¿verdad? Que no amemos al mundo. Ahora, cuando usa la palabra Juan mundo aquí, no se refiere al mundo físico en que usted vive. La palabra mundo se refiere al reino invisible de maldad de Satanás que gobierna este mundo. Es un sistema de maldad que está gobernado por Satanás e influye a muchísima gente. Dios le dice a través de Juan: no ame a ese mundo, porque cuando tú amas a ese mundo equivale a hacer la voluntad de Satanás. Y al hacer la voluntad de Satanás, entonces tú te vas a condenar, porque el reino de Satanás es un reino que no permanecerá. Al contrario, el que ama al Padre, al que hace la voluntad de Dios, Juan dice que permanecerá para siempre. Dele la gloria a Dios. Aleluya. ¿Están aquí conmigo, iglesia? Y eso es importante que usted entienda. La palabra permanecer es una palabra sumamente importante, que a los calvinistas no les gusta que se la digan, porque hay que permanecer. Jesús dijo: el que no permanece en mí, yo lo echo fuera. El que no lleva fruto y permanece, yo lo corto. Ay, 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 ay. Ahora observe esto. Para permanecer es indispensable, es necesario que usted aprenda a hacer la voluntad de Dios. El que no hace la voluntad de Dios no puede permanecer. El matrimonio que no hace la voluntad de Dios no puede permanecer. La familia que no está dispuesta a hacer la voluntad de Dios no puede permanecer. El ministerio que no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios no puede permanecer. Se llame como se llame, tenga los recursos que tenga, la iglesia, el pastor que no esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios no puede permanecer. Escúcheme bien, para poder permanecer es necesario que usted aprenda, entienda, comprenda, digiera, se come y practique y lo ponga por obra en hacer la voluntad de Dios. Por eso es que usted ve que hay ministerios e iglesias que han dejado de existir. Comenzaron bien haciendo la voluntad de Dios, pero se desviaron del camino, dejaron de hacer la voluntad de Dios y no permanecieron más. Por eso es que usted ve que hay personas, cristianos, que un tiempo tuvieron en la iglesia, pero en medida que fueron creciendo por H o por R, dejaron de hacer la voluntad de Dios. Por eso ya usted no lo ve más aquí, por eso usted no lo ve más en la iglesia, están en el mundo, porque para permanecer es necesario hacer la voluntad de Dios. Yo le digo con toda honestidad, la canción esa de Yahweh a mí no me gusta. Se lo digo con honestidad y con todo el respeto de no quiero decir que no la canten. Porque usted puede decir y activar las emociones y decir: Yahweh se manifestará, el Adonai se manifestará, se manifestará. Pero si no estamos haciendo la voluntad, puede gritar, puede brincar, puede hacer todo lo que te quiera y no se manifestará. Porque Dios se manifiesta solamente en medio de aquellos que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios.
Yo no sé si usted me está entendiendo. Yo no vine a entretenerle, no, jamás. Jamás. Yo vine a traerle una palabra que los sacuda, una palabra que los comprometa, una palabra que los confronte, porque es tiempo que usted entienda el valor, la preeminencia que tiene el hacer la voluntad de Dios. Permítame ahora hablarle de la voluntad del hombre, para que usted entienda la diferencia. Y ojalá el tiempo me lo permita. La voluntad del hombre. ¿Usted puede ver ahí? ¿Lo puede ver, verdad? La voluntad del hombre, la voluntad de Dios. La autopista esa que va por ahí dice de Help Avenue. Y al final allá te está esperando Satanás. Pero si coges la avenida Heaven Avenue, al final te va a esperar Dios. Pero déjeme hablarle de la voluntad del hombre, porque está muy mal comprendida y aplicada en estos tiempos. En el caso de Adán y Eva, porque tengo que remontarme allá para que puedan comprender. En el caso de Adán y Eva, es evidente que Dios puso en ellos la capacidad de decidir a obedecer a Dios o desobedecer a Dios, que es lo que conocemos como libre albedrío. ¿Te has escuchado hablar de eso, verdad? Por lo tanto, el hombre tiene la capacidad puesta por Dios de hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad engañosa del diablo. Vuelvo y repito. Necesitan que le dé café para que se despierten. O es que están así anonadados. Dios puso la capacidad en el hombre de tomar la decisión de obedecer a Dios o obedecer o hacer la voluntad engañosa de Satanás. Dios no se puede contradecir a él mismo. Dios no tiene un reino dividido para decir que el hombre tiene libre albedrío y luego entonces interferir en las decisiones que el hombre quiera tomar. No. Lo que Dios dice está establecido y punto. Ahora escuche bien. Yo me imagino que muchos de ustedes o todos habrán escuchado la expresión la voluntad permisiva de Dios. Levante la mano si usted ha escuchado eso. Quiere decir entonces que aquí ya, aparte de las tres voluntades que estoy hablando, entonces estamos hablando que Dios tiene dos voluntades. La de Él y la permisiva. La cual la he buscado en la Biblia y no la encuentro. ¿Qué problema, doctor del Toro? No la encuentro. Aunque los calvinistas quieran explicártela y explicártela, porque de ahí es que viene ese que no es una teología, es una filosofía. Porque aquello que no esté apoyado por la Biblia es una filosofía o una idea. La voluntad permisiva de Dios. Tú quieres saber cómo es que piensa la gente con relación, porque esto es algo que ha confundido a muchísima gente. Muchos cristianos la han interpretado mal. Lo que está diciendo es que si aquellas cosas que si están dentro del poder de Dios poder impedirla, si Él no la impide, es porque esa era la voluntad permisiva de Dios. ¿Están aquí conmigo? Es decir,
aquellas cosas que yo hago o que quiero hacer, si Dios no la impide en el camino, es porque era la voluntad permisiva de Dios. Es decir, Dios no está de acuerdo, pero la permite. Eso significa, escuche hermano, esto es importante que usted entienda esto. Eso está diciendo que la voluntad divina de Dios es igual a la voluntad permisiva de Dios. Quiere decir entonces, amados hermanos, escuche bien lo que voy a decir. Dios le está dando permiso a la persona para que haga lo que quiera, aunque es en contra de Dios. Dios lo está permitiendo. Y entonces hay muchos calvinistas que piensan que aunque esté haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios, no pierde su salvación ni tampoco va a tener consecuencias. Eso no es una teología, eso es una filosofía, porque no hay un apoyo bíblico para eso. Escúcheme bien lo que voy a decir. Por supuesto que dentro del poder y la capacidad de Dios, Él tiene y tenía el poder para impedir que Adán y Eva pecaran. Pero el hecho que no lo impidió no quiere decir que esa era la voluntad permisiva de Dios. No, lo que Dios está dejando es que el hombre tome su propia decisión. El hombre tiene la capacidad para hacer su propia voluntad. O obedece la voluntad de Dios, o obedece la voluntad del hombre, o obedece la voluntad de Satanás. No sé si están aquí conmigo. El hecho de que Dios tiene el poder y tenía la capacidad, escúchame bien, para impedir que Betsabé o David se acostara con Betsabé, el hecho de que no lo impidió, no significa eso, que eso quiere decir que esa era la voluntad permisiva de Dios porque lo permitió. No, déjeme decirle, tanto David, tanto Eva como Adán tomaron la decisión de desobedecer a Dios. Y cuando desobedecieron a Dios, ellos estaban usando su propia voluntad. Por lo tanto, cuando el hombre decide hacer su propia voluntad fuera de la voluntad de Dios, eso arrastra grandes consecuencias, como la arrastró Adán y Eva, que hoy en día nosotros la estamos sufriendo. David tuvo que sufrir las consecuencias de su propia voluntad. No quiso hacer la voluntad de Dios, se dejó llevar por el mundo, por la carne, por el diablo. Y cuando el hombre decide hacer su propia voluntad, usted puede estar seguro que los resultados van a ser resultados negativos. No sé si están aquí conmigo. Estamos hablando Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, por supuesto, Dios tiene el poder para impedir muchas cosas. ¿Sabe lo que yo pienso? Que la voluntad permisiva de Dios no es más que estar fuera de su voluntad o estar en contra. Dios nada más tiene una voluntad. Dios no tiene dos. De la misma manera que no hay dos caminos, hay un solo camino. De la misma manera que no hay dos gracias, es una sola gracia. De la misma manera que no hay dos iglesias, es una sola iglesia para el Señor. De la misma manera que no hay dos sangres, no hay dos Salvador, es una sola sangre, una sola cruz, un solo Calvario, una sola sangre que nos redimió. No hay dos voluntades de Dios. Mire, escúcheme bien, la voluntad permisiva de Dios es estar fuera de la voluntad de Dios. Por eso, amados, en esta mañana yo le digo que la expresión esa, su voluntad permisiva, no es otra manera de decir que Dios no ha dado libre albedrío. Libre albedrío. Entonces, cuando utilizamos nuestra voluntad
y escogemos cumplir la suya, o sea, mi voluntad, sencillamente estamos fuera de la voluntad de Dios. Estamos fuera de la voluntad de Dios. Finalmente, hablando de esa parte, la voluntad permisiva de Dios es una expresión filosófica que el hombre se ha inventado para tratar de justificar sus propios errores. Escríbalo. La expresión voluntad permitiva de Dios es una expresión filosófica y esa es la descripción que yo doy. Esa no la busqué en los diccionarios, esa es la que yo pienso. Es una expresión para que el hombre tratar de justificar sus malas decisiones, sus errores delante de Dios. El hombre trata siempre de buscar justificar lo malo delante de Dios. Desde el principio. Adán, ¿qué hiciste? No, la mujer que tú me diste. Eva, no, la serpiente que tú pusiste. Al fin y al cabo Dios tuvo la culpa. ¿Entiende? No, pero tú me diste libertad y me diste, ¿verdad?, ese libre albedrío. Entonces quiere decir que yo decidí, escuché a la serpiente, comí del fruto. Entonces al fin y al cabo la culpa es tuya. No. Escúchame bien. Es tiempo que dejemos de estar justificando lo que no tiene justificación. Pecado es pecado. Mentira es mentira. Aleluya. Escúchame bien. Es tiempo de que ya dejemos de estar justificando. Dios no tiene voluntad permisiva. La voluntad de Dios es que vivamos santamente obedeciendo su mandamiento para la gloria de Él. Esa es la voluntad de Dios. No me venga con el cuento eso de que the devil made me do it. Y esas son las confusiones que hay en la iglesia. Y piensan que como tienen libertad para hacer lo malo, para desobedecer a Dios y seguir bien con Dios. No, that doesn't work that way. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios? Estuvimos hablando de la voluntad del hombre. ¿Qué es la voluntad de Dios? Hay hermanos que dicen, yo quiero conocer la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo dicen? Todos lo decimos. Yo quiero conocer la voluntad de Dios. Otros dicen, yo quiero saber cómo hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Miren, no hay que profundizar mucho en las escrituras. El que conoce su Biblia sabe lo que significa hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es sencillamente obedecer los mandamientos. Obedecer lo que Él estableció. Obedecer lo que Él dice que tenemos que hacer. Cuando obedecemos a lo que Dios dice, estamos haciendo su voluntad. En primer lugar, Jesús habló muy clara y categóricamente sobre el tema de la voluntad de Dios. Preste oído. Estaba Jesús enseñando en una casa, la casa estaba llena. Llegaron sus hermanos y su madre. Y le dijeron a Jesús, allá afuera está tu mamá y están tus hermanos. En otras palabras, más vale que salga, porque esa es su familia. Tu mamá y tu hermano te están buscando allá afuera.
Y Jesús miró a toda la congregación y dijo a todos los que, ¿quién es mi madre y quién es mi hermano? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí a mi madre y a mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, ese es mi madre, ese es mi hermano. Escúchame bien, aquí Cristo está estableciendo un principio inconfundible. Escúchame bien, está diciendo que su hermano, el que es hijo de Dios, es aquel que hace la voluntad de Dios. En otras palabras, Jesús no está hablando de relaciones familiares, no está hablando de cuestiones de sanguíneas ni de parentesco, no, está hablando de cosas espirituales. Si tú quieres ser hermano mío, porque yo vengo del Padre, si tú quieres ser hermano mío, es más vale que tú aprendas a hacer la voluntad del que me envió. Mateo 7:21. También Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Escuche bien, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Primer principio es, si tú quieres llamarte hijo de Dios y hermano de Cristo, tienes que hacer la voluntad de Dios. Segundo principio, para entrar al reino de los cielos, tienes que hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que dice aquí. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino del cielo, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo yo demuestro que soy hijo de Dios? ¿Cómo yo demuestro que voy para el cielo? Porque soy un cristiano que hago la voluntad de Dios, cueste lo que me cueste. Dele gloria al Señor. Otra cosa que la Biblia dice muy importante, porque la gente dice, ¿cómo yo sé si es que Dios está hablando o si eso que están diciendo es de Dios o no es de Dios? Porque a veces pensamos que tiene que venir el espíritu de discernimiento sobre nosotros. Sí, lo necesitamos, pero escuchen muy bien, aquellas personas que pueden identificar al instante cuando algo es de Dios o no de Dios, son aquellos solamente que hacen la voluntad de Dios. Se lo demuestro, mire aquí lo dice Juan 7:17, apúntelo, dice, Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, escuche bien, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escuche bien, el que quiera, escuche bien. En otras palabras, Jesús está estableciendo que es una decisión tuya, el que quiera. Es decir, yo tengo que tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios. Y cuando tomo la decisión de hacer la voluntad de Dios por decreto divino, yo voy a tener la capacidad de identificar cuando una cosa es de Dios o no es de Dios. Yo no sé si usted está aquí conmigo. Por eso la importancia, amados hermanos, de hacer la voluntad de Dios. Otra pregunta, ¿cómo hago la voluntad de Dios? Estoy hablando que es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo yo hago la voluntad de Dios? Toda pregunta tiene su respuesta en las Sagradas Escrituras. Efesios capítulo 6, verso 6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo yo hago la voluntad de Dios? La palabra me dice claramente, cuando yo decido no agradar al hombre y agradar a Dios. Escucha bien. Eso es lo que está diciendo aquí Efesios capítulo 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres,
Es decir, cuando yo decido, por más que Alberto me caiga bien, por más que Rafi me caiga bien, por más que eso me caiga bien, yo no puedo hacer la voluntad de ellos. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios, porque yo fui diseñado, escogido, preparado, capacitado, cambiado, transformado, redimido para hacer la voluntad de Dios y no de los hombres. Entonces, ¿cómo yo hago la voluntad de Dios? Cuando decido no seguir, aleluya, la voluntad de los hombres. Porque la voluntad de los hombres me lleva al infierno, pero la voluntad de Dios me lleva al cielo, a la vida eterna. Dele gracias, Señor, dele gracias por la palabra de hoy. ¿Cómo hago la voluntad de Dios? No tratando de agradar a los hombres, sino a Dios. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, escuche bien, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Si es agradable y perfecta, no puede haber voluntad permisiva de Dios, porque la permisiva es dañina, es maligna, te permite a ti hacer lo que te dé la gana y cosas que van en contra de Dios. Pero la voluntad de Dios es buena y perfecta. Quiere decir que no va de acuerdo a las cosas que van, que son pecados, a las cosas que van en contra de Dios. La voluntad de Dios es buena y es perfecta y es agradable. Entonces, para usted poder verificar que la voluntad de Dios es perfecta, buena y agradable, usted no puede hacerlo con los pensamientos carnales y una mente cargada de pensamientos carnales. No. Dice que tiene que renovar tus pensamientos en el Espíritu cada día. Y cuando hacemos eso, cuando nosotros renovamos nuestros pensamientos cada día a través de la palabra de Dios, entonces vamos a disfrutar y a comprender y a entender que la voluntad de Dios es buena y es perfecta. Ay, ay, ay. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo hago la voluntad de Dios? Y por último, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿La quiere escuchar? Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso suena bonito, ¿verdad? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y dice el parte B, que os apartéis de toda fornicación. Aquí fornicación indica de toda clase de impureza sexual. Ay, 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 ay. Las impurezas sexuales, pornografía. Cuando tú miras inapropiadamente a la hermana, a la vecina o al vecino inapropiadamente, cuando tienes pensamientos nocivos, eso es impureza sexual. Por lo tanto, no está santificada tu mente, no está santificada tu corazón. Y el deseo, la voluntad de Dios es que Él desea tu santificación. Pero para ser santificado es necesario, es eminente que tú decidas hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No puedo mirar a esa hermana, no puedo mirar a esa mujer, porque Jesús dijo que si la miro y la codicio, ya soy adúltero. Y si soy adúltero, no estoy santificado. Por lo tanto, voy a renovar mi pensamiento. Y cuando me llegue el pensamiento que la mire, yo le digo no, porque estoy santificado, estoy lavado con la sangre de Jesús y he decidido hacer la voluntad de mi Padre. Oh, denle la gloria a Dios.
Recuerden que aquí dice el que quiere hacer. Es una decisión, es una batalla, es una pelea entre la carne, entre el espíritu, entre el alma. Es una batalla contra Satanás, el mundo. Todos los días usted tiene que pelear esa batalla, porque aleluya, usted puede ser consciente y podemos dar testimonio de que vienen pensamientos malos, vienen ideas no agradables a Dios, y usted no puede colarla, usted no puede permitir que llegue. Usted tiene que deshacerse inmediatamente, porque usted decidió hacer la voluntad de Dios. Somos humanos, hermano. Seamos sinceros. Y estoy hablando por los hombres. Porque ni tengo espíritu de mujer, ni tengo nada de esas cosas. La bendigo a las damas. ¿Qué hombre, por muy santo que sea, cuando ve a una dama con todas las curvas y con todos los arreglos que se hacen hoy en día, y le pasa por el lado, ¿usted cree que el primer pensamiento es Dios la bendiga? El primer pensamiento es mírala. Y estoy hablando como hombre. Pero como yo decidí hacer la voluntad de Dios, yo digo, yo decidí hacer la voluntad de Dios. La bendigo en el nombre de Jesús. Aunque la carne quiera mirar, aunque el diablo me está empujando, no importa que diga lo que quiera, no importa que dispare lo que quiera, yo estoy blindado con toda la armadura de Cristo. Por lo tanto, no la voy a mirar, no la voy a codiciar, porque decidí que voy a hacer la voluntad de Dios, aunque me duela, aunque me muera. No le voy a dar gusto a la carne, ni al diablo, ni al mundo. Mis ojos están santificados para mirar a una sola mujer que se llama mi esposa. Dele gloria al Señor. Y esa dama, cuando ve el compañero de trabajo ahí, ¿verdad? Musculoso, slender, joven, vigoroso, los ojos le brillan. Usted no es como la hermana que a la amiga le decía, mira, ¿qué? Dice, qué porquería. ¿Cómo tú vas a decir que esa porquería? Si eso, mira muchachos, ese hombre está buenísimo. No, que qué porquería la que tengo en casa. Las hermanas de Cristo de la Senda no hacen eso. Alaba. El diablo quiere que yo haga esa voluntad. Esa es la voluntad del hombre. Así que yo me conformo con el barrigoncito calvito que está en mi casa, porque ese fue el que me dio Dios. Y que a ese es que yo me gozo. Y por ahí vamos a predicar la próxima vez. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primera de Tesalonicenses 5:18. Escuche esto. Da gracia en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Y cómo yo puedo dar gracias a Dios cuando me chocan y me desbaratan el carro por detrás? ¿Cómo yo puedo dar gracias a Dios cuando mi hijo trajo F? ¿Cómo yo puedo dar gracias a Dios cuando me despiden del trabajo?
De la misma manera cuando te dan aumento. Porque la voluntad de Dios es que dé gracia en todo. Porque lo que te está pasando es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena y es perfecta. Tú no lo entiendes en ese momento, pero cuando venga el aguacero de bendición, entonces vas a brincar y le vas a dar gracias a Dios. Aleluya. Por lo tanto, si tú quieres ver la bendición, aprende a dar gracias a Dios en el momento de crisis, en el momento de necesidad, en el momento de la prueba, en el momento del problema. Ahí dale gracias a Dios para que entonces caiga la bendición. Sabe que cuando somos agradecidos, estamos abriendo la avenida para que llegue la bendición. Pero cuando no damos gracias, estamos trancando, aleluya, la avenida por donde va a llegar la bendición de parte de Dios. Por lo tanto, la voluntad de Dios es que demos gracias en todo. De gracias en todo. De gracias en todo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Último versículo, hay muchísimos. Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, escuche bien. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haga ¿qué? El bien. ¿Sabe por qué? Dice Pedro, porque haciendo el bien harás callar a los que con ignorancia, o callar la ignorancia de los hombres insensatos. En otras palabras, cuando tú ves a esas personas ateas o que no quieren saber de Dios, no te ponga pico a pico con ellos. Mejor págale un almuerzo. Mejor salúdalo con amabilidad. No le diga que tú eres cristiano. No le diga que Dios existe. Muéstrale la voluntad de Dios haciendo el bien hacia esa persona. Si es necesario, lávale el carro. Si es necesario, córtale la grama al vecino. A ese que te tiene, que te odia. A ese que no te quiere ver. Hazle el bien. Porque cuando le hace el bien, le va a callar la boca. Cuando tú haces el bien, no le solamente le calla la boca a tu enemigo. Le calla la boca al diablo. Le calla la boca a todos aquellos que se levantan en contra de Dios, porque tú fuiste diseñado, tú fuiste cambiado y transformado para hacer cosas buenas para la gloria de Dios. Difícil a veces cuando a ti te dan una patada o te rechazan hacerle el bien a esa persona. ¿Qué es lo primero que te viene al corazón? Vengarte. Hello, dime sí, amén. ¿Cierto o falso? Si te da, yo quiero darle también. ¿Es cierto o falso? ¿Ah? El papá del hermano Cornelio, que toca la trompeta, fue pastor. Y llegó de momento así un tigre dominicano, de esos que se la quieren saber todo. Y le dijo, reverendo, es cierto que la Biblia dice que si yo le pego un pecozón en la mejilla izquierda, usted pone la derecha. Sí, así dice la Biblia. ¿Y usted está dispuesto a hacerlo? Dice, sí. Y el hombre, cuando se cuadra para darle, dice, espérate un momentito. La Biblia dice que si tú me das en la izquierda, yo te pongo en la derecha. Pero yo no te garantizo que va a pasar después de la segunda. Porque nuestra naturaleza humana somos personas vengativas. Y cuando nos hacen algo que nos duele o nos daña, nuestra primera reacción es que vengarnos. Pero ¿sabe cuándo es que hacemos el bien cuando hacen eso? Cuando perdonamos inmediatamente. Eso es hacer el bien y eso es callar la boca al enemigo. ¿Por qué? Porque Jehová dijo, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Déjamelo a mí, yo me encargo de él. Por lo tanto, perdona ya el bien y verá la gloria del Señor. Entonces, amados hermanos, entre todas las resoluciones que tú
hiciste para este año, yo te pido encarecidamente que ponga en la lista como número 1 y prioridad que para este año 2022 estoy decidido a hacer la voluntad de Dios. Es urgente hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué esa urgencia? Por lo que Juan dijo en 2 de Juan, capítulo 2. 1 de Juan, capítulo 2, verso 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Permanecerá para siempre. Amados, dejémonos de hacer lo que se nos venga en gana y usemos el libre albedrío exclusivamente para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto y solamente gozarán de la eternidad aquellos que hacen la voluntad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta santa palabra. Toda la gloria es tuya, Señor. Toda la gloria es tuya, Señor. Toda la gloria es tuya. Espíritu Santo, tú conoces cómo caminamos, cómo andamos. Conoce nuestros conflictos internos. Conoce nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Conoce cuando te fallamos y cuando no te fallamos. Conoce cuando hacemos tu voluntad y cuando no la hacemos. Hoy, Padre amado, tú nos has confrontado y nos has ministrado con esta palabra. Ayúdanos a reaccionar. Ayúdanos, Señor, a venir delante de ti en esta hora y decirte, Señor, perdóname. Perdóname, porque son muchas las veces que no hago tu voluntad. Son muchas las veces que no me guío por ti, por las emociones, por las carnes, por amigos, por padres, y hago lo contrario a ti. Perdóname, Señor. Aquí estoy, Señor. Habla con Dios ahí donde tú estás. Humilla tu corazón delante de Él en este momento. Con sinceridad. Tú y Dios ahí hablando ahora mismo. Pídele perdón a Dios. Porque hay consecuencias que tú estás arrastrando hoy porque no hiciste la voluntad de Dios. Dile a Dios que tenga misericordia de ti. Hay carga que tú estás llevando en este momento porque no hiciste la voluntad de Dios. Pídele a Dios ahora ahí. Pídele. Dile, Señor, ten misericordia. Ayúdame ahora a someterme, a hacer tu voluntad. Perdóname porque hice esto y aquello fuera de tu voluntad. Y hoy, Señor, me arrepiento de corazón. Pídele perdón a Dios. Hazte de cuenta que este es el primer culto del año presencial. Tenemos que transicionar. Tenemos que movernos a otro nivel. Pero es necesario que quite el pecado del medio, que quite la desobediencia. No importa cómo se llame el pecado, no importa cómo se llame la decisión, arrepiéntete en esta hora. Dios nos está llamando a arrepentirnos de corazón, porque Él quiere hacer su voluntad en nosotros. Él quiere manifestar su gloria en cada familia, en cada joven, en cada ministerio. No te dejes llevar por lo que dice el hombre. No te dejes llevar por lo que te están diciendo en el trabajo. Haz
asegúrate que es la voluntad de Dios. Señor, glorifícate en esta hora. Espíritu Santo, quebranta, limpia, purifica nuestros corazones y ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si quieres contarnos cómo la palabra de Dios ha bendecido tu vida, o quieres saber más de nuestro ministerio, búscanos en la web www.iglesiacls.org. Que Dios te bendiga.